Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana y me acompaña don Osvaldo Santana. ¿Cómo está usted? Hola Omar, bueno, este programa se graba los viernes y fue bajo un aguacero. ¿Qué tú dices, Omar? Bueno, muchísima agua en gran parte del país. Está cayendo ahora mismo. Sí, y bueno, en la costa caribeña en general, varias provincias fueron declaradas en alerta, aproximadamente en alerta roja, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, cuando ya todo el mundo estaba o camino al trabajo o llegando al trabajo, ya había dejado a los muchachos en las escuelas, don Osvaldo. Una situación que uno dice, pero venga acá, si usted lo sabía del día anterior, debió tomar medidas mínimas para reducir cualquier caos que podía producirse. Bueno, no sería raro, pero el dato es que el COE ha indicado con base a los informes de meteorología que las lluvias van a seguir hasta hoy sábado. Así es, sí, el Centro de Operaciones de Emergencia y el Instituto Dominicano de Meteorología, como se llama ahora, han informado que las lluvias se esperan que continúen hasta el día de hoy. Es el paso de una onda tropical que pudiera convertirse una vez pase por territorio dominicano en una tormenta, en un fenómeno como se le llama ciclón, y dirigirse entonces hacia las costas de los Estados Unidos. Eso es lo que se está esperando, y nosotros aquí en República Dominicana lo que tenemos es que estar atentos al COE. Hay zonas que se han inundado, ya en Azua la madrugada del viernes se había presentado inundaciones importantes que habían dejado a unas 180 familias fuera de sus hogares. En Dajabón, por otras lluvias, no por esta onda tropical, pero sí por una vaguada, el paso sobre el río Masacre, o río Dajabón, como se le quiera decir, había afectado a gran parte de los trabajadores haitianos que tenían que devolverse hacia su país, y hay problemas en la Altagracia, en la provincia de Altagracia y la Romana. En la provincia de Santo Domingo, la comunicación entre Yamasá y Don Juan quedó suspendida porque se fue a pique el puente sobre el río Sama. Así es. Eso fue desde el día anterior, ¿verdad? Exactamente. No se puede decir que es necesariamente por las lluvias, porque no se había llovido, no había llovido tanto. Bueno, pero parece que fue falta de mantenimiento. Ahora bien, ¿por qué la crítica temprana al Centro de Operaciones de Emergencia, al Ministerio de Administración Pública, que decidió además que las labores se iban a detener a partir del mediodía del viernes, cuando ha sido un caos llegar a los lugares de trabajo? La gente iba a llegar después de las 9. 3 horas de trabajo rinden, la verdad, para después despacharla al mediodía. Pero además, el asunto es que el Indomet, el día antes, aproximadamente en horas de la tarde temprana, 3, 2 de la tarde, había informado que el pronóstico para el Gran Santo Domingo era de 100 milímetros de agua durante las próximas 24 horas, alrededor de las 2, 3 de la tarde del día anterior. Viernes. Del jueves. Desde el jueves. O sea, se había pronosticado lluvias importantes. En este país y en casi todas las ciudades del mundo, más de 70 milímetros de lluvia son lluvias importantes que hacen colapsar una ciudad. Entonces, 100 milímetros de lluvia son, para que la gente tenga una idea, si en su casa usted vive en un apartamento que tiene, o en una casa que tiene unos mosaicos grandes, eso es aproximadamente 1 metro cuadrado. Si son mosaicos pequeños, junte 4 mosaicos y eso sería 1 metro cuadrado. 100 milímetros de agua son, para que estemos claros, 2 botellones de agua dentro de ese espacio. Es mucho. Entonces, piense si es mucha o poca agua que caiga en un periodo de 24 horas. Es bastante agua. Entonces, si se tiene conocimiento, si ya tenemos experiencias anteriores de cómo la ciudad se convierte en un caos, ¿por qué poner a la gente a sufrir, no solamente llegando a sus lugares de trabajo, sino trasladándola hacia las escuelas, los centros educativos, las universidades? No esa media semana. En una semana además cimarrón, porque el miércoles no se trabajó. Día de las Mercedes. Por Día de las Mercedes. Entonces, no sé, ahí hubo falta de planificación. Hay que decir, falta de atención a lo más importante, que son los recursos humanos, los ciudadanos. Si no continúa lloviendo, digamos que en la tarde de este sábado y el domingo, de nuevo, las lluvias son buenas, ¿verdad? Son buenas, claro. Siempre dejan resultados. Algunas presas se van a completar porque la pluviometría
en la República había bajado, llovía en algunos sitios, extrañamente en los últimos tiempos está lloviendo más en la línea fronteriza y en el sur y algo en el este, y lo que es el Cibao Central, se puede decir que poca cosa, y hasta en la zona del Gran Santo Domingo y San Cristóbal. De modo que estas aguas vienen a bien si no dañan, si no van a mayores, aunque ya teníamos, ¿verdad?, los reportes de los negros, bueno, en la parte baja de Aso, y es preocupante, pero bien, la temporada ciclónica ha sido bastante, se puede decir rara, porque no ha llovido, no ha llovido como, lo suficiente, como ¿no? se ha esperado. Parece como si estuviéramos bajo los efectos del Niño, que no, tampoco se ha dicho que estamos bajo los efectos de este tipo de fenómenos atmosféricos que son globales, pero ciertamente, como usted dice, eran lluvias muy esperadas, porque todo el año llovió, sí, llovió en febrero fue húmedo, marzo fue húmedo también, pero como usted dijo, no llovió tanto hacia las cordilleras centrales, y agosto y el mismo zona, septiembre fue en general seco. Exactamente. Entonces no ha llovido tanto hacia la zona donde están nuestras presas, que son las que finalmente nos abastecen de agua a todo el país, y hay mucha limitación de agua. Esperemos que, ojalá que no haya tragedias, como ya vimos la de Monteplata, donde se desplomó un puente, falleció el conductor del camión que iba cruzando en ese momento. Sin embargo, hay expertos que dicen que por el estado del puente, ese puente iba a colapsar con cualquier vehículo que pase. Por suerte, lamentablemente, lamentando la muerte del señor, de don Pablito, que era el conductor, solamente falleció una persona, pero por ese puente transitan vehículos escolares del sistema TRAE que van hacia Yamasá y que retornan de la gente de Don Juan. Así que es dentro de la tragedia que uno lamenta, por supuesto. Por suerte no fue una tragedia mayor. A propósito de las aguas, yo espero que las autoridades del INDRI aprovechen, como ha llovido algo importante en la cuenca alta del río Yaque del Sur y en general en la cordillera central, que aprovechen ahora y traten de ver cómo alivian la dramática situación de la laguna de Cabral o de Rincón, que se ha secado, y que los lugareños y las organizaciones, las sociedades ecológicas de la región dicen que es porque el Consorcio Azucarejo Central, ¿verdad? El Ingenio Barahona, el antiguo Ingenio Barahona, que lo tienen concesionados como por 100 años, 50 años, se lo acaban de renovar estas autoridades, fue por 30 inicialmente y ya le emplearon 30 más, imagínense. Yo creo que ni los nietos míos van a ver de nuevo esas tierras retornadas a sus legítimos propietarios, que es el Estado Dominicano. El asunto es que acusan al Consorcio Azucarero Central de Barahona de apropiarse abusivamente, no solamente afectan a los agricultores, sino que están impidiendo que las aguas vayan a la laguna de Rincón o de Cabral a través del famoso Caño Trujillo. Y eso ha provocado un desastre realmente. Se ha secado y la gente de Cabral mayormente, y también de agua en la parte sur-sur de la presa, ya en Cristóbal, que fundamental, o una buena parte vive de la pesca, comercializan la economía y demás, y además que es un campo de agua fundamental para el equilibrio en esa zona, está literalmente seco. Que el INDRI, qué pena que el INDRI no cumpla su rol, porque las críticas dicen que funcionarios del INDRI se han puesto de acuerdo para favorecer a la gente del Consorcio Azucarero Central, que no solamente las presas, la laguna, sino que también sufren la situación algunos agricultores que tienen dificultades para utilizar las aguas del río Yaque del Sur. Debería haber más equidad, más justicia. La caña, que es un cultivo que genera una economía que solo beneficia a los dueños y a unos cuantos trabajadores escasamente más allá del ingenio,
que no genera riqueza en la región, que no produce alimentos. No saca a nadie de la pobreza. A nadie, al contrario, el azúcar ya casi es un veneno. Deberían ponerlos en cintura y que haya una distribución equitativa, tanto para la laguna como para los agricultores que necesitan agua para producir sus cultivos, plátano, yuca, porque precisamente es el Valle de Neiva, toda esa zona llana del suroeste que es fundamental para la producción de alimentos. Una pregunta, don Osvaldo. ¿Y no se supone que la presa de Monte Grande, que está vaciando agua para agricultores, también está alimentando al consorcio? ¿O todavía bueno, no? La presa está obviamente aguas arriba de la compuerta Santana, que está en el municipio de Tamayo. Y la presa no le han podido llenar los embalses. Y uno lo que está un poco inquieto, porque han surgido versiones que yo he eludido hablar de ella, acerca de que hay problemas como, que no quiero referirme porque yo no tengo los elementos de conocimiento, pero se habló, el ingeniero Leonardo Mercedes en algún momento habló de que había problemas de un drenaje no deseado, como que estaba infiltrando, pero el gobierno dio su versión, lo desmintió, pero todavía la presa no está jugando su papel, porque la presa lo que está llenándose y no existen los canales de distribución ni nada. Esas son obras pendientes que este gobierno no ha priorizado y que están esperando financiamiento que se entiende que lo va a aportar el Banco Centroamericano de Desarrollo, pero eso va a ser obra del futuro que probablemente este gobierno no la va a iniciar. De modo que lo que tenemos ahí es un embalse que eso sí puede evitar, si las cosas están bien hechas, que no haya grandes inundaciones. Pero todavía esa presa sigue recaudando agua, no ha llovido lo suficiente. De hecho, ha bajado un poquito bueno, ya usted lo dijo, el embalse en estos meses. Y hay un tema, y es que la República Dominicana se puso en el plano geopolítico, y no necesariamente por la presentación del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas, sino porque participó junto con los Estados Unidos. Hay que decirlo así, aunque lo más probable es que Estados Unidos lo haya solamente anunciado. Omar, ese es un tema que yo creo que te va a tomar tiempo. El pasado 20 de septiembre, la República Dominicana participó en una acción de los Estados Unidos en la que los Estados Unidos mandaron un misil o un torpedo, cualquier cosa, a una lancha cargada de cocaína, de drogas, que supuestamente eso habría que verlo, si estaba cargada. Supuestamente, exactamente. Bueno, ellos presentaron la droga y dicen ellos, y supuestamente estaban cargadas de droga, eso es lo que yo he dicho, que se dirigía hacia la República Dominicana, de acuerdo con las autoridades, con la Dirección Nacional de Control de Drogas, que hizo una rueda de prensa junto a autoridades estadounidenses. La lancha fue interceptada cuando se estaba a unas 80 millas náuticas de la República Dominicana. Y eso, evidentemente, esa participación dominicana en este ataque, entre comillas, al narcotráfico, tiene que llamar la atención, porque posiblemente esas personas a las que ya habían identificado, se le podía dar seguimiento en territorio dominicano, como se ha hecho en cientos de viajes anteriores. Sin embargo, este ataque ha generado la reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha acusado de asesinos, aunque no ha llamado la atención aquí tanto a los medios dominicanos, de asesinos a los Estados Unidos y de cómplices a los dominicanos. Y la verdad es que la República Dominicana, durante el gobierno de Luis Abinader, ha participado en todas las acciones geopolíticas de los Estados Unidos en la región. Ha sido una suerte de cómplice en muchas acciones, de seguidor. Y esa ha sido la política del presidente Luis Abinader, que, si bien es cierto que al parecer es bien visto por los Estados Unidos, que lo considera un aliado, ha sido golpeado también, como el resto de los países del mundo, con unas cuantas excepciones, como México, con aranceles de un 10%, que no se ha vuelto a mencionar y que siguen afectando a la República Dominicana. Esa es la forma en la que los Estados Unidos ha agradecido su alianza incondicional especial, como la ha denominado Luis Abinader, desde que llegó al poder con los Estados Unidos. Bueno, nosotros parece que estamos condenados
a ser amigos de los Estados Unidos, ¿verdad? No tenemos alternativa. Es nuestro principal mercado, es como tal, nuestro socio comercial. Allá va la mayoría de los productos dominicanos. Tenemos 1 millón y pico de dominicanos allá, por no decir 2, como dicen algunos. Y en fin, es nuestro vecino, el gran imperio. Tenemos la dicha, para todos los fines, hay que convivir con Estados Unidos. Pero yo creo que la administración dominicana, los gobiernos dominicanos deben tener cierto cuidado, delicadeza, mínimo de decencia y decoro, porque a fin de cuentas nosotros, si bien es verdad que somos un satélite, vergonzosamente, de ese país, a veces más acentuado, dependiendo de quién gobierne y según la administración, los gobernantes, deberían guardar las formas. Yo aquí he pasado desapercibido el famoso decreto 525, mediante el cual el presidente Abinader se adhirió a la línea de Estados Unidos declarando la guerra al terrorismo o narcoterrorismo, lo habrá que llamarlo, del famoso cartel de los soles. Y emitieron, es profeso ahora en septiembre, un decreto que el gobierno se sacó de la manga para legalizar, evidentemente, ahora se confirma acciones conjuntas con Estados Unidos. Y resulta que esa guerra del cartel de los soles tiene también una intención política, va contra Venezuela, contra Maduro. Se podrá estar o no en desacuerdo con Maduro, apoyarlo, criticarlo, lo que sea, o con la administración venezolana, pero eso no te puede llevar a hacerte cómplice ni instrumento para atacar a un país de la región, ni a ningún país. Y eso está ocurriendo. El ataque a esa lancha en la que participó la Dirección Nacional de Control de Drogas, sin que lo decidiera el Congreso, le vamos a declarar la guerra. Bueno, no se sabe si a Colombia o a Venezuela, de donde procede la droga supuestamente. ¿En base a qué se está haciendo eso? Entonces, ese decreto había que verlo como parte de una línea de la República Dominicana de adhesión, de entrega a las políticas norteamericanas, de entrega a la política exterior, y yo creo que va muy lejos. Esa situación que la DNCD la legitimó como un acto histórico, oigan eso, en que la República Dominicana conjuntamente con Estados Unidos atacaban a una lancha en aguas dominicanas, e igual cometiendo los mismos actos. El gobierno ha querido decir que no fue en aguas dominicanas, pero fue esa es el área allí en Pedernales comercial. Eso fue aquí, ellos no lo han negado. Yo vi el comunicado. Bueno, pues la DNCD declaró que fue una acción conjunta del gobierno de los Estados Unidos y República Dominicana contra el narcotráfico. Y eso no lo han hablado con nadie. Nosotros no tenemos una guerra de ese género contra terceros países. Y entonces se inscribe precisamente dentro de la política de vigilancia y asedio contra Venezuela. Ya vimos lo que dijo el presidente Petro de Colombia. Entonces, esta administración debería ser más cautelosa con eso. Fíjate, el tema no es solamente que están utilizando el territorio dominicano para ese tipo de cosas, sino que están violando todas las leyes de convivencia en el mundo. ¿Qué le da a los Estados Unidos facultad y a República Dominicana de matar a la gente sin averiguar? Ahí va una lancha, es droga, ¡pra! Y matan a todo el que va ahí. Pues una barbarie. Es lo mismo que está haciendo la policía dominicana contra las personas. Entonces, señores, están juzgando y decidiendo extrajudicialmente, lo está haciendo Estados Unidos y RD es cómplice, el gobierno dominicano. Incluso, mientras nosotros no nos queremos dar cuenta de lo que es real, de lo que se está haciendo, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, dice que lo que está haciendo Trump es un mal ejemplo y que está actuando igual que como actuaba el dictador de Filipinas en su tiempo, Rodrigo Duterte, que mataba a todo el que le entendía que estaba en narcotráfico por sospecha, lo fusilaban. Entonces, dice Hillary Clinton, que es norteamericana, mira lo que están haciendo en el Caribe, disparando a barcos, ¿sabes? Barcos con 7, 10 personas adentro. Estos no son destructores, no son fragatas, son pequeñas lanchas motoras, botes en el Caribe. Les están haciéndolo sin el debido proceso, sin una definición real de por qué, salvo que deben ser narcotraficantes, sin saber. Señores,
Que sea Hillary Clinton que lo digan debería avergonzarnos. Entonces yo creo, hay que combatir el narcotráfico, pero para eso están las leyes y también están las leyes internacionales. Es una guerra, disparar a ciegas. Lamentablemente, los dominicanos, la República, el Estado Dominicano es parte de eso. Está el gobierno dominicano actuando con la ley. Respetamos a los otros gobiernos, a los que por vía casi indirecta se les declara la guerra. Ojo, se está llegando demasiado lejos. Matando ciudadanos de otro país. Las políticas de los Estados Unidos simplemente porque somos aliados. Eso me parece que no debería ser, y el presidente Abinader debería medir lo que está haciendo. En el tiempo de una pausa, decir solamente que se trata de seres humanos de otros países, ciudadanos de otros países, a los que posiblemente estamos. Hace ya hoy 16 días que agentes policiales, una patrulla policial o un batallón policial, no se sabe quiénes porque no se han dicho, atacaron a 5 personas que estaban próximos a una barbería y los mataron a todos. Ahí la policía en primera instancia dijo que esas personas eran parte de un cartel o de un grupo, de una banda que se dedicaba a vender armas. Sin embargo, los familiares de uno de ellos, el señor Vladimir Valerio, el propietario de la barbería donde se cometió el hecho, dicen que ese muchacho era una persona de trabajo que había tomado un préstamo para desarrollar esa barbería y que no se dedicaba a esas acciones. Esa familia durante estas semanas ha continuado la lucha, marchando, asistiendo a la Procuraduría General de la República en busca de que les respondan por qué lo mataron, por qué la policía actuó así, por qué se violan los derechos humanos y el debido proceso y se le cae a tiros a grupos de personas de manera indolente, para luego averiguar quiénes son los delincuentes, o peor aún, se les señala todo como delincuente, y luego son las familias las que tienen con sus familiares fallecidos, las que tienen que dar la cara por ellos y limpiar sus nombres. En este caso, este hecho, todo el mundo sabe que ha hablado el presidente, ha hablado la ministra de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República ha emitido comunicados, pero la verdad es que luego de 16 días, como hemos dicho, no ha pasado nada. Eso pasó el pasado 12 de septiembre, estamos a 27, 15 días. No se ha dicho nada. Las investigaciones supuestamente, dice los fiscales adjuntos en Santiago, ya pasaron al Distrito Nacional y están aquí en la sede de la Procuraduría General de la República. Supuestamente se están interrogando a los oficiales, pero no hay una investigación concluyente que aclare este proceso. Y estas muertes se añaden a un grupo de muertes que han pasado en este año, que van más de 170 con nombre y apellido, de las que uno se entera porque la documenta la misma Policía Nacional, en la que nunca hay un informe concluyente de la Procuraduría General de la República, cuando en todas debería de haber, en todas las donde muere un civil a manos de agentes policiales, que puede ser ciertamente que sea en una acción policial, ¿por qué no? Pero en estos intercambios de disparos que siempre tienen una nebulosa, la Procuraduría no tiene la cultura de cerrar a partir de una investigación cada uno de estos casos. Aquí la gente la matan y todo el mundo asume que era un delincuente, y hay una gran parte de la población a la que le molesta esto cuando uno dice, bueno, hay que aclarar si era un delincuente, qué circunstancias lo mataron, cuando hay videos de personas que la policía entra en un vehículo y ya adentro, ¡pam!, le pegan un tiro sin mediar palabras, cuando se meten en una vivienda donde lo lleva la madre de la persona a la que hay que detener, que lo está entregando, y lo matan adentro encima de los familiares. Y nunca hay una investigación concluyente, don Osvaldo. Lo peor en este caso es que el silencio de la Procuraduría General de la República, tan diligentes que son en otros casos. Todo esto es muy deplorable porque la sociedad dominicana en general, y creo que la crítica hay que hacérsela a la sociedad, se ha hecho silente frente a la violencia de la policía. Reconozco que el incremento de la violencia de parte de los delincuentes, de los atracadores, ha hecho que muchas personas avalen, apoyen los crímenes de la policía. Pero si en la República existe un Estado de Derecho, si somos seres humanos, aún con las barbaridades de los criminales, de los atracadores,
de los ladrones, siempre tenemos que abogar por el derecho a la vida. No existe la pena de muerte en la República Dominicana. Entonces, yo veo lo penoso de todo esto es que en realidad lo que uno tiene que concluir es que la administración actual, el gobierno, parece que como no ha podido controlar la violencia, como todavía estamos llenos de miedo, como existe inseguridad, ha recurrido al método de las ejecuciones extrajudiciales como mecanismo, como acción, como parte de un programa, de una visión de control, de persecución del crimen. Y no es así. La Constitución de la República establece cómo es y tiene un principal responsable que es el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la República. No es la policía está ahí para prevenir, ¿verdad? Para prevenir, para que no ocurran los hechos. Pero claro, la policía nunca podrá evitarlos. Y también para perseguir y detener, pero no para matar. Entonces, ese es el kit. Si nosotros terminamos aprobando este tipo de acciones de la fuerza pública, nos volvemos igual que los criminales. Y los ciudadanos, las personas, no deberíamos ser así, no somos de esa manera. Y sabemos muy bien que, aunque estamos indignados, estamos hartos de la violencia, de los criminales, de los ladrones, no podemos aprobar ni aplaudirla porque los hechos letales de la policía, la forma en que ellos multiplican el crimen, la violencia policial, es buena hasta que no afectan a un inocente. Para muchos es buena, entre comillas, yo no lo apruebo. Hasta que no cae un pariente cercano, entonces descubrimos que sí. O alguien conocido, pero ese pobre muchacho, mira, lo mataron. Es tan grave la situación. Yo estuve en este mes de septiembre, yo creo que fue, en la Asamblea o el Congreso de la Comisión de los Derechos Humanos que dirige mi amigo Manuel Mercedes. Manuel María Mercedes. Y a mí me apenó mucho que en el informe, en el resumen sobre los hechos, sobre lo que había ocurrido en la República y sobre el Estado de los Derechos, no se mencionaron las muertes por intercambio de disparos. Y afortunadamente, después que la persona que estaba a cargo de leer el informe terminó, Manuel levantó la mano, se paró y dijo que ese informe tenía una omisión. El informe oficial de la comisión que él dirige no contenía el tema de los muertos en los famosos intercambios de disparos. No sé si recordarás que en el acribillamiento de los 5 en Santiago hubo un policía herido, pero ¿dónde está ese policía? No jamás, no lo han presentado, no han dicho nada, porque también en esos casos la fuerza pública, el gobierno, el mismo Ministerio de Interior y Policía hablan mentiras. Yo vi a la ministra acongojada, pero en el fondo hay una política que parece que se han convencido de que es con la letalidad, con la muerte, que esto se va a resolver. Y no puede ser así. Sabemos que va a haber problemas siempre, pero no debería ser de esa forma. La muerte como elemento disuasorio. Lamentablemente, don Osvaldo, uno ve esa violencia hacia los grupos que terminan siendo víctimas, aunque cada quien tiene que cargar con su culpa y cada quien es responsable de sus hechos, hacia sectores que no tienen medios. Yo insisto con eso, cuando la sociedad ve que con las personas que se roban miles de millones de pesos, que tienen unos robos que tienen un impacto directo en la sociedad, porque uno no sabe cuántas escuelas se pueden construir con 3.000 millones de pesos, como negocian algunos, 5.000 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas se pueden construir con eso? ¿Cuántos puentes que se caen se puede construir con ese dinero que se roban? Con ellos se negocia para que chivaten o a ver si van a hablar, a ver qué utilidad tienen de lo que van a hablar luego de terceros o cuartas personas que están involucradas, independientemente de que ellos sean en algunos casos, como en el caso Calamar, aunque el tribunal... Pero no te vayas tan lejos. Y en lo de Senasa ahora, tú ves que mencionan a un grupo, ¿verdad? Pero ahora hace apenas días que comenzaron a mencionar el nombre del director
No digo que sea culpable o no de lo que pasó, pero era un gran ausente y él era el director, él tenía que saber lo que pasaba, de modo que debía tener algún tipo de responsabilidad por omisión mínimo. ¿Cómo no se enteraba? Así es. Ocurrió un apagón de aproximadamente 9 horas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es... El domingo pasado. El domingo pasado. ¿Fue el domingo? Sí, fue el domingo. Que es concesionado por la empresa con la cual el Estado Dominicano acaba de hacer un negocio el año pasado. En el siglo XXI que se llama. Aeropuerto siglo XXI Aerodón. Menciónala. Lo iba a decir. Que es además una empresa del grupo Vinci, empresa francesa. Que este aeropuerto aparentemente tuvo una falla eléctrica de un equipo que ha sido identificado como una seccionadora, que supuestamente es la que distribuye la energía dentro del aeropuerto, y entonces al dañarse eso, el aeropuerto terminó sin energía, suspendiendo, afectando a los ciudadanos de muchos países del mundo que están visitando nuestro país, y a dominicanos, por supuesto, miles de personas afectadas por estos por esta cancelación de los vuelos, no solamente en República Dominicana, también los que querían venir al país tuvieron problemas. Hubo gente que fueron devueltas hacia, o mejor dicho, enviadas hacia Santiago, hacia Punta Cana, y otros vuelos tuvieron que devolverse los más cercanos hacia Puerto Rico. Y llama la atención que luego el miércoles, posteriormente, el gobierno dominicano, a través de la Comisión Aeroportuaria, decide sancionar a Aerodón por unos 5 millones de dólares, y además condenándolo, entre comillas. Hay que ver si no fue una negociación con ellos o si Aerodón no va luego a apelar esa decisión, porque es una decisión administrativa que hace el gobierno dominicano, a devolver, a retribuir a los afectados, tanto aerolíneas como pasajeros. Bueno, eso un incidente grave, aunque los aviones podían aterrizar. Sí, porque no se afectó la torre de control. Sí, porque había energía en los sistemas de señalización y la administración de los vuelos que está en la torre de control. Los manejadores podían perfectamente hacer su trabajo. El tema estuvo en que no se podía embarcar. Exacto. El aeropuerto, ni desembarcar. El aeropuerto, después que tú llegas, tú te vas como puedas, pues se podía aterrizar. No se podía mayormente embarcar, porque todo se apagó, ¿verdad? Los stands, todo lo que es la administración, despacho de chequeo de pasajeros, los vuelos, migración, todo estaba en el suelo. Y la verdad es que se podrá culpar, se podrá responsabilizar, se podría decir, pero ¿cómo esa compañía, la Aerodón Siglo XXI, que acaba de ser favorecida por un contrato que este gobierno le renovó, creo que como por 30 o 50 años más, que uno no lo va a ver al final, nunca jamás, le renovó el contrato para seguir administrando ese y otros aeropuertos? Está el de Barahona, creo que el de Samaná, Puerto Plata también. Sí, ellos gestionan. Bueno, 5 aeropuertos de la República que están concesionados de esa compañía, y el gobierno, a cambio de unos cuantos millones de dólares, le amplió, le extendió, le faltaban 7 años para que se venciera, le amplió el contrato, le extendió más propiamente. Entonces eso hay que verlo también dentro de esa perspectiva. Me están haciendo tiempo, se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que quizás no se pudo llamar oportunamente a una licitación para ver si podía haber una compañía, porque este no es el primer incidente, no es la primera vez que se va a la luz, ni que pasan cosas. Segundo, también esto hay que verlo con situaciones preocupantes que están pasando en la República, qué sé yo, que no voy a enumerarla una por otra. Obras, por ejemplo, lo que ha ocurrido, lo que está pasando. Yo me he resistido a creer, por ejemplo, cosas que yo veo en los periódicos, porque no la he ido a constatar, con algunos detalles en la línea 2C del metro, como lo llaman, de los Alcarrizos. No quiero hablar de vicios, pero de cosas feas. Y así, obras que no terminan, que van tan lentas, y en general, digamos, la forma
en que se está administrando y todas las preocupaciones que hay en la República, el deterioro, porque este apagón en el aeropuerto, hay que decirlo, no fue por una falla del servicio eléctrico, pero de hecho tenemos una crisis renovada del servicio eléctrico que debió haber sido prevista hace 5 años, porque la inversión a tiempo, los desarrollos, muchos problemas que se acumularon. Hay que ver toda la fiscalización, cumple Aerodón las normas, como los responsables de vigilar, en fin, fiscalizar. Esto tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la administración. No es solo que hayan sancionado a la compañía, el daño a terceros, a todos los ciudadanos que estaban ahí. Y se inscribe dentro de este conjunto de problemas, situaciones que se están dando en la República que mueven a preocupación. Sí, la falta de fiscalización en general, que ha sido uno de los grandes problemas de este país. Aquí no se supervisa nada o muy pocas cosas. Y cuando son concesionados, se le entrega al nuevo dueño hasta que se vence el contrato y que pase lo que tenga que pasar. Lamentablemente llegamos al final de un programa aquí en Careo y esperamos verlos hasta la próxima, don Osvaldo.